Bienvenidos a este emocionante vídeo. En esta ocasión, te invitamos a un apasionante viaje a través de algunas de las parábolas más impactantes de la Biblia. Prepárate para sumergirte en un resumen claro y coherente de estas históricas narrativas que han dejado una profunda impresión en la historia y la cultura cristiana. Aunque la Biblia contiene innumerables parábolas, hemos seleccionado con sumo cuidado las 10 más poderosas y significativas para compartirlas contigo. ¿No querrás perdértelas? La parábola del sembrador, número 1 de nuestra selección, es una de las enseñanzas más icónicas de Jesús que se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús utiliza la imagen de un sembrador para ilustrar cómo las personas reaccionan ante la palabra de Dios y cómo esto influye en su desarrollo espiritual. La historia relata que un sembrador salió a sembrar sus semillas, y a medida que las arrojaba, estas caían en diferentes tipos de suelos. Algunas caían junto al camino, donde los pájaros las comían. Otras caían en terreno pedregoso, donde germinaban rápidamente pero se secaban debido a la falta de raíces. Algunas semillas caían entre espinos que crecían y sofocaban las plantas. Finalmente, algunas caían en buena tierra y producían una cosecha abundante. Jesús explica el significado de cada tipo de suelo y cómo se relaciona con la forma en que las personas responden a la palabra de Dios. El camino representa a aquellos que escuchan la palabra, pero el maligno viene y la arrebata de sus corazones, impidiendo que la fe crezca en ellos. El terreno pedregoso representa a las personas que escuchan la palabra con alegría al principio, pero cuando enfrentan pruebas o persecución por su fe, se desaniman rápidamente y abandonan su crecimiento espiritual. El terreno con espinos representa a aquellos que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la riqueza y los placeres mundanos los distraen y ahogan la palabra, impidiendo su crecimiento y fructificación. Finalmente, la buena tierra simboliza a aquellos que escuchan la palabra, la reciben con corazones abiertos y fértiles, y la entienden. Estas personas permiten que la palabra de Dios arraigue profundamente en sus vidas, lo que resulta en un crecimiento espiritual fructífero. La enseñanza principal de esta parábola es que el resultado de la semilla, que es la palabra de Dios, depende de la disposición del corazón de cada individuo. Aquellos con corazones receptivos y dispuestos a escuchar y obedecer la palabra experimentarán un crecimiento espiritual significativo y darán fruto en sus vidas. Por otro lado, aquellos con corazones cerrados, distraídos o preocupados por las cosas del mundo, no podrán experimentar un crecimiento espiritual pleno. Jesús nos exhorta a examinar nuestros propios corazones y ser conscientes de cómo recibimos la palabra de Dios. Nos insta a ser como la buena tierra, es decir, abiertos, receptivos y dispuestos a dejar que la palabra de Dios nos transforme, llevándonos a una vida fructífera en su servicio. También nos recuerda la importancia de cuidar y proteger nuestra fe, evitando las distracciones y las preocupaciones mundanas que pueden obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. La segunda parábola que destacamos es la del buen samaritano, la cual es una de las narraciones más famosas y conmovedoras pronunciadas por Jesús. Esta historia se encuentra en el Evangelio de Lucas y surge como respuesta a la pregunta de un experto en la ley que buscaba justificar sus acciones y definir quién era su prójimo. La parábola relata cómo un hombre es asaltado y abandonado herido en el costado del camino. En ese momento, un sacerdote pasa por el mismo camino pero decide seguir de largo sin prestar ayuda al hombre. Luego, un levita, un miembro de la tribu de Leví encargado de tareas religiosas, también ve al herido y continúa su camino sin ofrecer ayuda. Ambos representan figuras religiosas y líderes con responsabilidades morales. Sin embargo, un samaritano, un individuo perteneciente a un grupo étnico despreciado por los judíos, se acerca al herido. A pesar de las tensiones históricas y raciales entre los judíos y los samaritanos, el samaritano muestra compasión y cuidado por el hombre herido. Lo carga en su propia bestia, lo lleva a una posada y paga por su cuidado y recuperación. La parábola del buen samaritano transmite un mensaje de amor incondicional y la importancia de ayudar a los demás sin importar su origen étnico, religión o condición social. Jesús utiliza esta historia para desafiar las actitudes y los prejuicios de su audiencia, mostrando que incluso alguien considerado un enemigo puede manifestar un amor auténtico y desinteresado. Además, la parábola enfatiza la necesidad de actuar con compasión y misericordia. Tanto el sacerdote como el levita, quienes son representantes de la religión y la moralidad, no demuestran la compasión esperada de ellos. El samaritano, por otro lado, personifica la verdadera bondad y muestra que el amor hacia el prójimo trasciende los límites establecidos por la sociedad.
La parábola también resalta la responsabilidad individual de cada persona hacia los demás. Jesús concluye la historia preguntándole al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre asaltado, a lo que el experto responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús lo exhorta a ir y hacer tú lo mismo, llamando a la acción y al compromiso personal en el servicio y el cuidado hacia los demás. La tercera parábola que mencionamos es la del Hijo Pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, y es una de las narraciones más famosas contadas por Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y narra la historia de un padre y sus dos hijos. La parábola comienza con el hijo menor, quien le pide a su padre su parte de la herencia por adelantado. El padre accede a su petición, y el hijo se va a una tierra lejana donde vive una vida de excesos y derroche. Sin embargo, una hambruna asola la región, y el hijo se encuentra en la miseria. Desesperado, decide regresar a su padre y pedirle perdón. Cuando el hijo pródigo se acerca a su hogar, su padre lo ve a lo lejos y se llena de compasión. Corre hacia él, lo abraza y lo besa, mostrando su amor incondicional. El padre le da la bienvenida y ordena una gran celebración, vistiéndolo con una túnica y ofreciéndole un anillo y sandalias. El hijo pródigo es restaurado a su posición original en la familia. A pesar de sus errores y actos irresponsables, la parábola del Hijo Pródigo ilustra la gracia y la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos. El Padre en la parábola representa a Dios, quien espera ansiosamente el retorno de aquellos que se alejan de Él. La historia muestra que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios o cuán mal hayamos actuado, siempre hay una oportunidad de arrepentimiento y restauración. La parábola también destaca el concepto de arrepentimiento genuino y humilde. El hijo pródigo reconoce sus errores y regresa a su padre con un corazón contrito. Su arrepentimiento se demuestra a través de sus acciones y palabras. Esta parábola nos enseña la importancia de reconocer nuestros pecados, cambiar nuestra dirección y regresar a Dios con humildad y sinceridad. Además, la historia aborda la actitud del hermano mayor, quien se muestra resentido y celoso por el trato indulgente que recibe su hermano menor. El padre, nuevamente representando a Dios, le explica al hijo mayor que su hermano perdido ha regresado y que deben celebrar su restauración. Esto nos enseña la importancia de la compasión, el perdón y superar el resentimiento hacia aquellos que han cometido errores. La cuarta parábola que mencionamos es la del buen pastor, una de las imágenes más conmovedoras que Jesús emplea para ilustrar su relación con su pueblo y cómo se preocupa y vela por ellos. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Juan. En esta parábola, Jesús se compara a sí mismo con un pastor, y sus seguidores son representados como ovejas. Jesús explica que el buen pastor conoce a sus ovejas, y ellas también lo conocen a él. Esta relación íntima y personal se basa en el amor y la confianza mutua. Por contraste, Jesús menciona a los mercenarios, quienes son contratados para cuidar las ovejas pero no tienen un compromiso verdadero con ellas. Los mercenarios carecen de un amor genuino por las ovejas, y cuando enfrentan peligro o amenazas, abandonan a las ovejas y huyen. El buen pastor, en cambio, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Su amor y compromiso son incondicionales y entregados. La parábola del buen pastor resalta el profundo amor y cuidado de Dios por su pueblo. Jesús afirma que Él es el buen pastor que guía, protege y provee para sus seguidores. Está dispuesto a sacrificarse por ellos, incluso llegando al extremo de dar su vida en la cruz para redimir y salvar a la humanidad. Esta parábola también subraya la relación personal entre Jesús y sus seguidores. Al igual que un pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, Jesús conoce a cada uno de nosotros de manera íntima y personal. Nos cuida individualmente y nos guía en nuestro camino espiritual. Además, la parábola resalta la diferencia entre el amor genuino y el amor egoísta. Jesús muestra un amor incondicional y desinteresado por su pueblo, a diferencia de los mercenarios que buscan su propio beneficio. Jesús nos invita a imitar su amor sacrificado y a cuidar a los demás no solo buscando nuestro propio interés, sino preocupándonos por el bienestar de los demás. La quinta parábola que mencionamos es la del trigo y la cizaña, también conocida como la parábola del trigo y la maleza, una de las parábolas que Jesús relató para impartir enseñanzas espirituales. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. La historia comienza con un hombre que siembra trigo en su campo mientras todos duermen. En un momento, un enemigo viene y siembra cizaña en medio del trigo. Tanto el trigo como la cizaña comienzan a crecer juntos.
Los siervos del dueño del campo notan la presencia de la cizaña y preguntan si deben arrancarla. Sin embargo, el dueño les dice que esperen hasta la cosecha. En el momento de la cosecha, el dueño ordena a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para ser quemada. Luego, el trigo se recoge y se almacena en el granero. Jesús explica el significado de la parábola a sus discípulos. El sembrador representa al Hijo del Hombre, es decir, Jesús. El campo es el mundo, y el trigo son los hijos del reino, es decir, los creyentes y seguidores de Jesús. La cizaña, por otro lado, representa a los hijos del maligno, aquellos que rechazan y se oponen al reino de Dios. La parábola del trigo y la cizaña enseña sobre el juicio final y la separación de los justos y los malvados. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha muestra que en este mundo, tanto los justos como los malvados coexisten. Sin embargo, al final de los tiempos, Dios realizará una separación definitiva entre los dos. La recolección de la cizaña para ser quemada simboliza el juicio y la condenación de los malvados, mientras que la recolección del trigo y su almacenamiento en el granero representa la salvación y la vida eterna de los justos. Esta parábola nos enseña sobre la paciencia y la misericordia de Dios. Aunque la cizaña crece junto al trigo, Dios permite que ambos crezcan juntos hasta el momento apropiado. Esto refleja la paciencia de Dios, quien brinda tiempo a los pecadores para que se arrepientan y se conviertan antes del juicio final. También advierte sobre el peligro de juzgar y separar a las personas antes de tiempo, destacando que solo Dios, quien conoce los corazones y los motivos de cada individuo, tiene la autoridad para llevar a cabo la separación final entre los justos y los malvados. La sexta parábola que mencionamos es la de la Gran Cena, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En esta historia, Jesús comparte la ilustración de un hombre que organiza un gran banquete para celebrar el matrimonio de su hijo. Invita a numerosos huéspedes, pero cuando llega la hora del banquete, todos empiezan a dar excusas y rechazan la invitación. El anfitrión, en lugar de cancelar la celebración, envía a sus siervos a invitar a personas que se encuentran en los caminos, a aquellos que normalmente no tendrían la oportunidad de asistir a un banquete tan lujoso. El anfitrión desea asegurarse de que su festín no se desperdicie y que su casa esté llena. La parábola de la Gran Cena representa la invitación de Dios a todas las personas para formar parte de su reino. Inicialmente, Dios envió invitaciones a aquellos que se consideraban dignos, como los líderes religiosos y los judíos devotos. Sin embargo, muchos de ellos rechazaron la invitación por diversas razones, como la indiferencia, la autocomplacencia o la priorización de sus propios intereses. En respuesta a este rechazo, Dios amplía su invitación a todos, incluyendo a los despreciados y marginados de la sociedad. La parábola destaca que la salvación y la entrada al reino de Dios no están reservadas solo para unos pocos privilegiados, sino que están disponibles para todos aquellos que acepten la invitación y se acerquen a Dios. La parábola enseña sobre la importancia de responder adecuadamente a la invitación de Dios. Aquellos que inicialmente rechazaron la invitación perdieron la oportunidad de participar en el banquete. En contraste, aquellos que aceptaron la invitación y respondieron con fe y humildad pudieron disfrutar de la abundancia del reino de Dios. Esto resalta la necesidad de aceptar la gracia de Dios y responder con un corazón agradecido y dispuesto a seguir a Dios. La séptima parábola que mencionamos es la de la oveja perdida, una de las parábolas más apreciadas y reconfortantes contadas por Jesús. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y destaca el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. En esta parábola, Jesús compara a Dios con un pastor que tiene un rebaño de 100 ovejas. Cuando una de las ovejas se extravía, el pastor deja a las otras 99 en el campo y emprende la búsqueda de la oveja perdida de manera incansable. No descansa hasta que encuentra a la oveja extraviada, y lleno de alegría, la carga sobre sus hombros y regresa a casa. Luego, organiza una celebración para festejar el regreso de la oveja perdida, ya que valora inmensamente su vida. La parábola de la oveja perdida ilustra el amor y la preocupación de Dios por cada individuo. En los ojos de Dios, cada persona es importante y valiosa. Él está dispuesto a dejarlo todo y buscar sin descanso a aquellos que se han alejado o perdido espiritualmente. Dios anhela restaurar la relación con quienes se han apartado y se regocija cuando se arrepienten y regresan a Él. Esta parábola también nos enseña sobre el carácter de Dios como un pastor compasivo. Él no abandona a sus ovejas, sino que las cuida, las protege y está dispuesto a tomar medidas extremas para rescatar a quienes se han extraviado.
Su amor es incondicional y sacrificial, y está dispuesto a darlo todo por el bienestar de cada individuo. La parábola destaca la inmensa alegría en el cielo cuando una persona se arrepiente y regresa a Dios. Dios se regocija y celebra el retorno de aquellos que estaban perdidos, lo que resalta la importancia de la reconciliación y el arrepentimiento en la relación con Dios. Él siempre está dispuesto a recibir y perdonar. La octava parábola, conocida como la parábola de las 10 vírgenes o de las vírgenes prudentes e insensatas, es narrada por Jesús para destacar la importancia de la preparación y la vigilancia ante la venida de Cristo y el reino de Dios. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Mateo. En la parábola, Jesús compara el reino de los cielos con 10 vírgenes que salen al encuentro del esposo en una boda. 5 de ellas son consideradas prudentes, ya que llevan suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no tienen suficiente aceite. Todas las vírgenes se quedan dormidas mientras esperan la llegada del esposo. A medianoche, se anuncia la llegada del esposo, y todas las vírgenes despiertan. Sin embargo, las vírgenes insensatas se dan cuenta de que sus lámparas se están apagando porque no tienen suficiente aceite para encenderlas de nuevo. Entonces, le piden aceite a las vírgenes prudentes, pero éstas se niegan y les dicen que vayan a comprar aceite por sí mismas. Mientras las vírgenes insensatas están fuera comprando aceite, el esposo llega, y las vírgenes prudentes entran con él a la celebración de la boda. Cuando finalmente regresan las vírgenes insensatas con el aceite, encuentran la puerta cerrada y se les niega la entrada. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la necesidad de estar preparados y vigilantes para la venida del Señor. Las lámparas representan nuestra fe y nuestra relación con Dios, mientras que el aceite simboliza la preparación espiritual y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las vírgenes prudentes son representativas de aquellos que están preparados y vigilantes, que han cultivado una fe viva y están llenos del Espíritu Santo, dispuestos y listos para recibir al Señor cuando Él llegue. Por otro lado, las vírgenes insensatas son una representación de aquellos que no están preparados, descuidan su relación con Dios, son negligentes y carecen de una fe viva. La parábola nos advierte sobre la importancia de la preparación espiritual y la vigilancia constante en nuestra vida cristiana. Nos exhorta a estar atentos y a no descuidar nuestra relación con Dios, sino a cultivar una fe viva y estar llenos del Espíritu Santo. Además, nos enseña que no podemos depender de la preparación espiritual de otros en nuestra relación con Dios, ya que cada uno es responsable de su propia fe y debe asegurarse de estar listo para encontrarse con el Señor. La novena parábola, conocida como la parábola del rico y Lázaro, es una de las parábolas más impactantes y desafiantes que Jesús compartió. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos ofrece lecciones profundas sobre las consecuencias eternas de nuestras elecciones en esta vida. En esta parábola, Jesús narra la historia de 2 personajes, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El hombre rico vivía en la opulencia, vestía ropa fina y disfrutaba de banquetes lujosos todos los días. En contraste, Lázaro, cubierto de llagas, yacía a las puertas de la casa del rico, anhelando alimentarse con las migajas que caían de su mesa. Lamentablemente, el rico no mostraba compasión ni ofrecía ayuda a Lázaro. Con el tiempo, ambos hombres fallecen. El rico es sepultado y encuentra tormento en el Hades, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. Desde su lugar de tormento, el hombre rico ve a Lázaro junto a Abraham y le suplica que alivie su sufrimiento. Sin embargo, se le informa que hay un gran abismo entre ellos y que no pueden cruzarlo. En su desesperación, el rico ruega que alguien sea enviado para advertir a sus hermanos y evitar que compartan su destino de tormento. Abraham le responde que sus hermanos tienen a los profetas y las escrituras para guiarlos y que si no les escuchan, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. La parábola del rico y Lázaro destaca la trascendental importancia de nuestras decisiones en esta vida y las consecuencias eternas que éstas acarrean. El hombre rico representa a aquellos que confían en sus riquezas y viven una vida egoísta y centrada en sí mismos, sin mostrar compasión ni ayudar a los necesitados. En cambio, Lázaro simboliza a quienes sufren en esta vida pero encuentran consuelo y bendición en la vida eterna. La parábola nos enseña que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. No debemos poner nuestra confianza en las riquezas terrenales ni en el placer temporal, sino en buscar una relación íntima con Dios y vivir conforme a sus mandamientos. También nos desafía a mostrar compasión y amor hacia los necesitados y marginados, reconociendo que cada persona tiene un valor intrínseco a los ojos de Dios. Además,
La parábola nos advierte sobre la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Tenemos acceso a las Escrituras y las enseñanzas de los profetas, y debemos prestar atención a sus advertencias y sabiduría. Ignorar o rechazar la palabra de Dios tiene consecuencias eternas. La parábola del fariseo y el publicano, una historia relevante y esclarecedora narrada por Jesús para transmitir lecciones espirituales cruciales, se destaca entre sus enseñanzas. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos ilustra sobre la importancia de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. En esta parábola, Jesús introduce dos personajes, un fariseo y un publicano. En la sociedad de la época, los fariseos eran reconocidos por su estricta adhesión a la ley y su aparente virtuosidad religiosa, mientras que los publicanos eran recaudadores de impuestos considerados pecadores y despreciados. Ambos individuos suben al templo para orar. El fariseo se ubica en un lugar prominente y comienza a orar en solitario, agradeciendo a Dios por no ser como los demás, especialmente el publicano. Enumera sus supuestas virtudes y acciones justas, pero su actitud rebosa autosuficiencia y orgullo. Por otro lado, el publicano, manteniéndose a cierta distancia, ni siquiera se atreve a alzar los ojos al cielo, sino que golpea su pecho como un gesto de arrepentimiento. Con humildad, clama a Dios en busca de misericordia por su condición de pecador. Jesús concluye la parábola enfatizando que fue el publicano, y no el fariseo, quien obtuvo justificación ante Dios. Esta parábola destaca la importancia de la humildad y sinceridad en nuestra relación con Dios. Muestra cómo la arrogancia y la autosuficiencia del fariseo lo alejaron de Dios. Resalta que Dios valora la humildad y sinceridad del corazón por encima de las apariencias externas o los actos de religiosidad. El fariseo se enaltece por su propia justicia y se compara con los demás, mientras que el publicano reconoce humildemente su necesidad de perdón y misericordia divina. La parábola también nos enseña sobre la gracia de Dios y nuestra dependencia de ella. El fariseo confía en sus propias obras y justicia para ganarse el favor de Dios, mientras que el publicano reconoce su pecado y necesidad de la gracia y el perdón divinos. La humildad y sinceridad del publicano le permiten experimentar el perdón y la justificación de Dios. Estas parábolas ofrecen valiosas lecciones sobre la relación con Dios y los principios espirituales. Nos enseñan la importancia de la humildad, sinceridad y dependencia de la gracia de Dios. Destacan el amor y el cuidado de Dios por cada individuo, su disposición a perdonar y restaurar a los pecadores arrepentidos, y su llamado a amar y cuidar a los demás. Estas parábolas nos desafían a examinar nuestras actitudes, tomar decisiones sabias y estar preparados para la venida de Cristo, conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En última instancia, nos animan a vivir una vida de fe, amor y humildad, confiando en la gracia de Dios para guiarnos en nuestro viaje espiritual.